Doctor Jesús Francisco García Pérez, licenciado en Biblioteconomía por la EMBA, maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Sí, la diferencia entre derecho de autor y copyright viene de las mismas legislaciones. En este contexto, copyright es de cepa anglosajona y en un momento dado el derecho de autor viene del contexto francés. Entonces son dos legislaciones muy diferentes en donde el derecho de autor se divide en derecho moral y en derecho económico y el copyright solo ve el derecho económico. Entonces, en este contexto, los derechos de autor ponen gran importancia en el contexto del autor, en sus derechos morales que son irrenunciables y que el copyright no considera. El copyright solo considera los contextos económicos de explotación y difusión de las obras, sean en papel o en el contexto electrónico. Las bibliotecas, como unidades de información, hacen de esta un insumo indispensable para poder ejercer sus funciones, servicios y con ello la misión que tiene cada una de ellas. Por lo tanto, debe existir un equilibrio entre los derechos de autor y el acceso a la información. Esto queda referido en el documento de la IFLA titulado Limitaciones y excepciones del derecho de autor para bibliotecas de archivos del año 2014, donde se menciona: para cumplir su misión, las bibliotecas necesitan normas de derechos de autor internacionales, junto con limitaciones y excepciones. Las flexibilidades legales en los derechos de autor proporcionan un equilibrio en un sistema de derechos de autor entre los usuarios. Es importante señalar que una restricción en forma desmedida al acceso a la información puede generar un malestar y retroceso social, dado que ambos derechos son un insumo básico para el desarrollo de todas las sociedades. Las implicaciones son muy serias porque en un momento dado, pues, desconocen la ley, desconocen qué está permitido y qué no está permitido. Entonces considero que en un momento dado los usuarios, y en un momento dado también nosotros nos convertimos en usuarios, tenemos que conocer cuál es el aspecto de la legislación, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, porque de ello depende el buen uso que se le dé a la información y la importancia de citar o no citar una obra, y también en un momento determinado, al conocer la legislación en cuanto a derecho de autor se refiere, será benéfico para los usuarios y para los estudiantes, porque saben cuándo están infringiendo la ley y cuándo no, y qué se castiga y qué no, y qué está permitido y qué no. Actualmente está a la vanguardia, ha suscrito varios convenios internacionales. Sin embargo, en cuestiones de las obras digitales, creo que está a la saga. En un momento dado la tecnología avanza y desafortunadamente la legislación está muy por detrás de la tecnología, entonces no hay un equilibrio entre los avances tecnológicos y lo que en un momento dado la Ley Federal de Derecho de Autor protege en materia de obras en el contexto digital. Entonces creo que, está a la vanguardia, pero sí hay que trabajar legisladores, bibliotecólogos y demás actores involucrados en este contexto en buscar un acercamiento a las autoridades para que en un momento dado esté la legislación casi a la par del contexto tecnológico. Es que desconocemos lo que es propiedad intelectual y desconocemos la legislación vigente. Entonces yo creo que tenemos que preocuparnos por conocer qué es propiedad intelectual, qué son los derechos de autor, cómo se dividen y también cómo funcionan.
si no de manera muy específica, sí de manera general, porque en un momento dado nosotros como profesionistas en bibliotecología y en información, somos los que vamos a guiar a los usuarios. Entonces es importante que nos preparemos, que conozcamos las características que tiene la legislación, que tienen los derechos de autor, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, y de ahí partamos para que entonces se armonice y los usuarios también se les haga llegar el contexto de cómo funciona y en un momento dado dentro de las investigaciones y los contextos escolares no tengan problemas, porque ahora también está muy de moda el plagio. Entonces habría que también considerar que los usuarios conozcan cuándo infringen y cuándo no los contextos en materia de derecho de autor.